Bendecimos, bendecimos al Señor porque nos da la oportunidad, el privilegio de poder compartir este tiempo, este material, este proyecto, esta semana especial y particular del Departamento de los Caballeros, que a nivel internacional nos hemos puesto de acuerdo para hacer algunas cosas que nos permitan estar activos, que nos permitan estar orientados y enfocados en puntos similares. Y para todo esto, nosotros queremos que el nombre del Señor sea realmente glorificado. Incline su rostro, acompáñame en una oración. Padre bueno, bendecimos tu nombre. No nos cansamos de darte la gloria y la honra a ti que te la mereces. Te bendecimos con todo el corazón y te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Presento delante de ti este tiempo, esta charla que hemos de estar compartiendo, los temas que hemos de estar tratando. Necesitamos la influencia de tu Espíritu Santo. Queremos que todo sea hecho para gloria de tu nombre, para nuestra edificación, para honra tuya, Señor, y para la bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, ¿cuál sería el tema que nosotros quisiéramos compartir con cada uno de aquellos caballeros? Como hemos estado anunciando en toda esta propaganda que se ha hecho para nuestra semana especial en este año, hemos avisado con tiempo que el tema de hoy tendría como título Fortaleceos en el Señor. Y esa es la intención que tenemos al compartir con ustedes el tema de hoy. De hecho, el título de la intervención ya en sí misma, la intervención nos está anunciando de qué vamos a tratar. Para nosotros es sumamente importante que cada uno de los que escuchen, nosotros nos enfocamos a los caballeros, pero estamos conscientes que fortalecerse en el Señor es una cuestión de todo un cristiano, aun cuando particularmente esta conferencia se ha diseñado para inspirar y equipar a los caballeros en una comprensión más profunda de la fortaleza espiritual, que se fundamenta, que se basa en el poder de Dios, proporcionando una comprensión más profunda del significado de este versículo en particular que hemos anunciado, ofreciendo algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Este sería el objetivo de la intervención de este día y es el que le da sentido a todo lo que estaremos nosotros hablando acerca del versículo 10 del capítulo 6 del libro de los Efesios, que dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor ha permitido que este texto quedase plasmado en las Sagradas Escrituras para la edificación nuestra. Hay muchas cosas que podemos tomarlas en ocasiones como sugerencias y otras que podemos tomarlas o debemos tomarlas como orientación. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, y es que las sugerencias es, si quieres lo tomas, si no quieres no lo tomas y no pasa nada. Es cuestión simplemente de gustos, de perspectivas, mientras que la orientación es el modelo en que debemos trabajar para estar conforme a los criterios y conceptos de nuestro empleador. Y como Dios es nuestro empleador, Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro Rey y es todo lo que sabemos que Él es. Pero aparte de eso, amén de todo esto, es quien nos contrata. Él fue el que nos dijo ir por el mundo, predicar el evangelio. Él fue el que nos dijo unirse a su mujer, serán una sola carne. Él es el que nos dice, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo digo. Por lo tanto, Él es quien nos está buscando, quien nos ha llamado y como a Pedro nos dijo, les voy a hacer pescadores de hombres. Al final de la jornada, Él es el que salió tanto a las 6 de la mañana como a la hora 11 buscando obreros para trabajar en su viña y nosotros fuimos contratados por Él en algún momento del día. Así que somos sus empleados. Por eso nosotros utilizamos tanto la palabra somos siervos
de Dios. Como siervos, debemos saber qué piensa el Señor, qué quiere el Señor, cómo quiere que hagamos las cosas nuestro Señor. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a aquello que no es sugerencia, sino que es la orden directa de qué debe pasar. En este caso, en el libro de los Efesios quedó plasmado: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a tratar de hacer una comparación para ponernos en perspectiva de cómo era la situación en algunas áreas de la vida en Éfeso y cómo es la situación en la sociedad actual, para ver si por casualidad encontramos algún paralelismo, para que podamos también comprender particularmente el sentido con el cual se expresó este texto de Efesios 6:10. Hagamos entonces un pequeño recorrido y lo primero que vamos a ver es la diversidad cultural y religiosa. Hagamos un paréntesis, tenemos por ahí una encuesta, así que desde el Ministerio de Comunicaciones la encuesta se puede lanzar para que todos la puedan recibir al mismo tiempo y la puedan ir completando cuando la consideren oportuna completar. Punto número 1, diversidad cultural y diversidad religiosa. Por ejemplo, en Éfeso. Éfeso era una ciudad cosmopolita, es decir, que agrupaba a una muy vasta, diversa, variada cantidad de personas. Habían griegos, habían romanos, habían judíos y de muchas otras etnias y grupos culturales. En Éfeso, allí encontrábamos un centro religioso muy importante, demasiado famoso, tanto para el mundo de aquella época como incluso para la historia que hoy se cuenta de aquella época. Estaba el templo de Artemisa, así como muchas otras prácticas religiosas y cultos paganos, obviamente. ¿Qué pasa con la sociedad actual? Hoy en día hay muchas ciudades alrededor del mundo, probablemente en la que tú o yo estemos, de hecho pasa que en la que yo estoy es así, son también ciudades cosmopolitas, donde hay un montón de culturas diferentes conviviendo juntas. Por lo tanto, hay un arroz con mango ahí formado en cuanto a culturas. Hay una gran cantidad, una gran variedad de sistemas de pensamiento, de maneras de ver la vida, de manera de vivir su propia vida. Hay una mezcla profunda de religiones, de filosofías, y el énfasis que se hace actualmente es en la tolerancia, en el pluralismo, en la inclusión y palabritas de esta índole, que todo apunta a que todo lo que hace todo el mundo es bueno, todo cae bien. De hecho, me tocó visitar y vivir por espacio de un año, visitar varias veces y vivir por espacio de un año una ciudad aquí en los Estados Unidos, donde escuchar la radio latina es desagradable. La cantidad de malas palabras directas, la cantidad de insinuaciones que no son insinuaciones, sino que son expresiones directas con respecto a muchas cosas, es tremendo. Yo me puse a hacer una investigación de por qué era así, y es que hay una ley que dice que en una ciudad cosmopolita no existen las malas palabras, existen las malas interpretaciones, y que por respeto a la pluralidad, por respeto a la diversidad, por respeto al globalismo en una ciudad cosmopolita, entonces en las estaciones de radio, en cualquiera de estas estaciones, pueden ser de televisión incluso, las expresiones son libres, porque al final lo que es ofensivo para una persona no lo es para otra. Todo depende de la cultura, por lo tanto no van a estar viviendo a la casa de no ofender. Ese es el mundo donde estamos viviendo nosotros, donde hay que aceptar que cualquiera piense lo que quiera, que cualquiera haga lo que quiera, que cualquiera se exprese como quiera expresarse, y hay que asimilarlo y no se le puede atacar. Lo mismo que estaba pasando en Éfeso
Es lo que estamos viviendo en la actualidad. Exactamente en cuanto a la diversidad que hay en culturas y en religiones, viviendo bajo un mismo sistema político social en una misma ciudad, concentrados en una misma ciudad. Hay ciudades, he estado en ciudades que los he contado en una sola cuadra, 7 iglesias. 7 iglesias de distintas denominaciones de fe. 7 iglesias. Y todas tienen que aprender a convivir en armonía. Existe entonces en la misma cuadra, la del frente, una mezquita. No pasa nada, todo está bien, todo está bajo control. Vivimos en ese mundo. Así que no es nada raro que nosotros podamos encontrar un paralelismo entre la época en que se escribió este texto a los que vivían en Éfeso y lo que está pasando en la actualidad. De ahí que pudiéramos entender que en cuanto a diversidad cultural y diversidad religiosa, estamos viviendo contextos similares. Veamos otro punto, por ejemplo, centros de comercio y de economía. Éfeso no se puede comparar con el mundo moderno en cuanto a comercio y economía. Si fuésemos a hablar de las infraestructuras, si fuésemos a hablar de la cantidad de dinero que se maneja, sin embargo, llevémoslo a la escala. No seamos injustos ni tampoco extremistas. Llevémoslo a la escala. Éfeso tenía un puerto demasiado importante. Era un centro comercial. El núcleo económico de la región. La riqueza, el comercio jugaron papeles significativos en la vida cotidiana de sus habitantes, mientras que es muy probable que en la ciudad donde usted vive y donde vivo yo, de hecho en el país donde nosotros vivimos, existe una gran cantidad de economía moviéndose, fluyendo constantemente, comercializándose cada día, contándose por miles y miles y miles y millones de dólares. Todo el comercio que se está moviendo. Pudiéramos hablar que Éfeso era una ciudad y ahora estamos hablando de un país, pero si lo llevamos a una expresión un poco más extractada, que es una ciudad, ciudades como la que yo vivo, ciudades como probablemente la que viven ustedes, o ciudades que hay en el país donde ustedes están, independientemente de que ustedes no vivan en esa ciudad, son ciudades demasiado volcadas a la economía, donde se mueve mucho dinero, donde se mueve mucho comercio. Obviamente, con las modernidades de la vida actual, con las facilidades del mundo moderno, con todos los progresos y avances en cuanto a economía, en cuanto a la forma de manejar el dinero, que hoy se manejan las transacciones millones y millones de dólares y nadie vio un peso en la mano, nadie vio un dólar en la mano, porque todo es digital, todo se maneja a través de computador y nadie anda con una maleta o con un carretón lleno de dinero. Antes sí había que hacerlo. Salvando esas diferencias, tenemos que entender que los mismos conflictos que se vivían en cuanto a economía, que si se sube el mercado, que si se baja el mercado, que si lo que importa es el dinero, que si lo que importa es el profit, es decir, las ganancias, que lo que importa es cuánto estamos manejando y cuán vivo y activo está el comercio. Eso pasaba en Éfeso en el tiempo en que se escribió esta carta, y eso mismo pasa en nuestro mundo en este momento. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no tenemos economías locales como la base más importante de la economía. Hoy la economía es globalizada. Hoy la economía de hecho, podemos vivir aquí en un cierto lugar y estar haciendo negocios en el otro confín del mundo, sin haber salido de nuestra oficina o sin haber salido de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. De hecho, muchas personas que hoy en día, que como beneficio de la pandemia, hay mucho trabajo hoy en día que es ya hecho remoto, le dicen, es trabajo en casa. Entonces, hay una gran cantidad de operadores que trabajan desde sus casas o como se les conoce en este mundo como freelancer, es decir, son independientes, se pueden mover por cualquier lugar del mundo y mover economías enormes sin tener que estar en ningún otro lugar que simplemente sentado con un ordenador, con una computadora a la orilla de una playa. Como se ponen las fotos tomándose una margarita, un jugo, una piña colada
un refresco, algo refrescante, debajo de una palmera. Eso es el mundo globalizado que estamos viviendo, permite hacer ese tipo de transacciones. Por lo tanto, en cuanto a sistema, en cuanto a influencia, en cuanto a compromisos, en cuanto a la vorágine del comercio, el mundo actual está igual que lo que ocurría en una ciudad de aquel entonces, como el caso de Éfeso. También existe un sincretismo religioso y una espiritualidad tremenda en aquel entonces en Éfeso. Los efesios practicaban una forma de sincretismo religioso, donde combinaban elementos de diferentes creencias y prácticas, como la magia, el ocultismo, que eran demasiado comunes en aquella época. Para nosotros no es nada raro escuchar que después de una predicación la gente salía a gritar grandes llanas de los efesios. La gente se motivaba y la gente seguía ilusiones en cuanto a religión. Y la mayoría de las veces, unas eran por fe, pero otras eran simplemente por la tradición. Era por el estatus social, porque algunos se congregaban en un templo y otros en otro templo, y unos adoraban a un dios y competían con los que adoraban a otros dioses, y otros decían, yo le tiro a todos, yo adoro a todos, yo hago un altar para cada dios, y por si acaso hay uno que no lo conozco, le hago un altar también, al dios no conocido. Ese sincretismo religioso y espiritualidad de aquella época, hoy en día está pasando igual, exactamente, en nuestro mundo moderno. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que jamás han visto, por ejemplo, han puesto nunca un pie fuera de su ciudad, pero no faltan a ninguna de esas sesiones donde vayan a recibir algún tipo de clases de yoga, de meditación. Este tipo de personas que reciben y aceptan la cultura oriental, por ejemplo, asiática, como eso es lo máximo en cuanto a espiritualidad, porque ven ese tipo de monjes, ese tipo de vestuario que utilizan, que se ha encargado de vendernos Hollywood con sus películas, que se ha encargado la publicidad, el diablo, el enemigo, haciendo propaganda de los recursos que él mueve. Y luego entonces empezamos a recibirlo y a aceptarlo. Y no es nada extraño que aún dentro de la cristiandad existan personas que se autotitulan cristianos que tienen prácticas de este tipo, como irse a hacer yoga y cosas así. No es nada raro. Eso se llama sincretismo. El sincretismo es cuando tomas elementos de esta religión, elementos de esta otra, elementos de la otra, y los unes en una práctica de una persona o de una religión aparte de aquellas, tomando elementos de las mismas. Eso pasaba en tiempos de los efesios, cuando recibieron la carta del apóstol Pablo, y eso pasa en la actualidad también, aún dentro del mundo cristiano. Se adopta esa espiritualidad ecléctica. Ecléctica es esa forma libre, suelta, de va y viene, que todo está bien, que no pasa nada siempre, que no le hagas daño a otra persona. Existe muchísimo el interés al ocultismo. Ha crecido fenomenalmente en estos últimos años, más que nunca, y me he quedado asombrado de haber conocido a personas con tremenda preparación intelectual que les encanta el horóscopo. Y si les preguntas, son cristianos practicantes, pero se leen todos los días el horóscopo y creen en las predicciones. Y entonces usan el tipo de color de ropa que les sugiere ese gurú que anda dando sus falsas profecías diariamente. Eso pasa y los conozco, aún dentro de corrientes pseudocristianas y personas que se autotitulan cristianos, que creen en eso. Es un sincretismo que se ha puesto en práctica desde la historia para atrás. En Éfeso pasa también en la sociedad actual. Hay persecución y hay oposición a la fe cristiana. En tiempos de Éfeso, de los efesios, en la carta que se le escribió a ellos, allá en Éfeso, los cristianos
fueron enfrentados, recibieron oposición, fueron perseguidos, tanto por las autoridades romanas como también por cualquiera de la gente del pueblo. La gente atacó, la gente persiguió, la gente se le encaró, se le opuso a la fe cristiana y a las prácticas religiosas cristianas. Amenazaban a la fe cristiana en aquel entonces. Aún la economía iba en contra, porque establecían leyes para impedirlo. De hecho, hay una profecía que la gente somos nosotros, que la gente no le presta tanta atención, y es que llegará el momento, y está llegando, en que quien no tenga la marca de la bestia no podrá ni vender ni comprar. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando no podamos ni vender ni comprar si no tenemos la marca de la bestia en nuestra mano derecha o en nuestra frente? ¿Qué va a pasar? Existe y existirá todavía peor en la sociedad actual, porque yo estoy creído que nos va a tocar a nosotros ver eso. En muchas partes del mundo, los cristianos todavía hoy enfrentan persecución y oposición. Incluso en sociedades donde hay libertad religiosa, los valores y creencias cristianas a menudo se enfrentan a críticas y marginación en una cultura secular. Es terrible. O sea, aquí en los Estados Unidos se sacaron de las escuelas la oración, se sacaron de las escuelas la lectura de la Biblia, las clases de religión. Por lo menos en las escuelas públicas no se puede. No se pueden tener carteles, no se pueden traer ropa con propaganda cristiana, le llaman. No se puede. No se puede conversar en un centro de trabajo con un compañero de Cristo, porque eso sería una falta de respeto, eso sería estar pescando en tu centro de trabajo, y eso es proselitismo y está mal mirado en la sociedad actual. No solamente en la sociedad antigua, en la actual eso está aconteciendo. Países democráticos, no con dictaduras, no con tiranías, no, países democráticos, donde la Constitución dice que hay libertad de religión, libertad religiosa, y todavía cada año algún pastor cristiano, evangélico, protestante muere asesinado por pobladores de pueblitos de campo que se rebelan contra el pastor que es evangélico. Eso está pasando y yo lo vi en un video. De hecho, vi más de uno. Lo que está aconteciendo en África, que están quemando vivo a los pastores con su esposa y sus hijos. Yo los vi abrir un hueco, poner leña, darle golpes con las maderas, incluso maderas prendidas en fuego, darles golpes a ellos y ellos morir quemados cantando himnos en medio de la hoguera. Yo pregunto, si nos tocara a nosotros ser llevados a una condición como esa, a una posición así, tan fea, donde nuestra vida va a perecer de una manera tan cruel, ¿cuántos de nosotros podríamos resistirnos sin negar a Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En la sociedad actual, no necesariamente tenemos que ser llevados a morir en hogueras como lo han hecho a ellos. Países comunistas, países autocráticos, donde cada año mueren aproximadamente 200 pastores o líderes cristianos, 200 por año. Eso está pasando en el mundo actual. Por lo tanto, lo que aconteció en aquel entonces, si hablamos de las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo en los primeros 3 siglos del cristianismo, y uno dice, ay, qué cruenta persecución, comenzando por Nerón allá en Roma hasta terminar en el tiempo de Constantino, que pararon y ya no siguieron más, porque él rompió con esa época y estableció el cristianismo como religión oficial del Estado romano. Pero en el medio, esos 3 siglos fueron terribles con persecuciones
enormes por cualquier lado. Bueno, la realidad es que hoy, siglo XXI, todavía sigue aconteciendo y no es, y como ya no son en masa, como era en aquel entonces, uno no lo echa a ver tanto y uno no habla mucho de eso. Y uno ni siquiera medita mucho en eso. ¿Por qué? Porque estamos muy enfocados en otras cosas. En otras cosas. O nos encerramos dentro de nuestras iglesias o andamos ocupados, demasiado ocupados en pelear con otros cristianos de otras denominaciones o andamos demasiado ocupados en ni siquiera eso, es que andamos en la vida, en la vorágine normal del mundo, como si no fuésemos cristianos, en trabajar, 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 acumular riqueza, vivir mejor, tener un poco más. Y otros que ni siquiera andan con la mente puesta en eso y andan sufriendo realmente porque quisieran tener más tiempo para Dios, pero la vida de todas maneras le impone tener que trabajar. El asunto es que estamos tan ocupados en un montón de cosas que a veces se nos escapa que el mundo cristiano está siendo atacado y no necesariamente tiene que ser atacado con fuego, no tiene que ser atacado con piedras, no tiene que ser atacado con cárceles, no tiene que ser atacado con espadas, con cuchillos, como narraba el mismo apóstol Pablo, que había sido preso de toda esa cantidad de ataques, ¿no? Hay otras versiones de ataque que son más sutiles y nos están afectando. Todas estas cosas son las que le dieron sentido al estudio del día de hoy. Vamos a ver el punto número 5, que es el énfasis en la identidad personal y social. Por ejemplo, en Éfeso, la carta a los Efesios aborda cuestiones de identidad. ¿Por qué razón? Aunque no nos está contando específicamente, como cuenta en otras cartas del apóstol Pablo, les escribo porque he oído que está pasando esto y esto entre ustedes. No lo dice así, sin embargo, su epístola está apuntando a ciertas cosas, como la cuestión de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Redefine las relaciones y los roles sociales del cristiano. ¿Por qué razón? Porque es como el antídoto a lo que estaba pasando. Por lo tanto, nosotros podemos ya deducir fácilmente, por inducción, qué cosa es lo que estaba aconteciendo allí en Éfeso, que el apóstol Pablo tenía que escribir cartas apuntando a estas cuestiones que son la solución a lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. ¿Qué haremos nosotros al observar aquello, lo que ya podemos deducir que estaba pasando en tiempos del apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios con el mundo actual? Hoy en día, las cuestiones de identidad son igualmente prominentes. Las personas buscan definir quiénes son en términos de género, de orientación sexual, de etnia, de otros factores sociales y culturales, las minorías. La identidad cristiana sigue siendo un tema crucial y relevante. ¿Por qué? Porque hoy en día el cristiano que no ande bien identificado va a sucumbir de la misma forma en que sucumbieron cristianos que no estuvieron bien identificados con la nueva vida que debe haber en nosotros una vez que hemos sido nacidos de nuevo, donde las cosas viejas se supone que pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero todavía nosotros seguimos pensando, probablemente, aún cuando creemos que somos una nueva criatura, seguimos pensando entonces en las ollas de carne, en las cebollas, en los ajos, en los puerros que teníamos en Egipto. Entonces tenemos un problema de identidad. Tenemos un problema de identidad porque tenemos que escuchar los chistes pesados de doble sentido de algunos compañeros de trabajo y reducimos nuestra actitud a simplemente reírnos y no decir nada. No hablamos, no le rebatimos, no nada, y no contamos nunca el chiste nuestro, que es el chiste de que a pesar de que no somos chistosos, a pesar de que las cosas andan mal, hay una esperanza en Cristo Jesús y de que la gente son pecadoras que necesitan oír de Cristo, que hay salvación en Él, que necesitan el Salvador y si se arrepienten pueden ser salvos. No. Eso no lo hacemos porque tenemos miedo, porque no tenemos clara nuestra identidad. Nos autotitulamos, nos autoconfesamos hijos de Dios en privado, dentro del grupo, dentro de la manada, dentro de la seguridad del rebaño. Pero cuando estamos fuera, nuestra identidad no nos permite ni siquiera a nosotros mismos darnos cuenta que somos cristianos, porque ya empezamos a vestir como viste el mundano. Empezamos a hablar como habla el mundano. Son cosas que afectan al cristiano de hoy en día.
porque el grupo que le rodea, ese grupo afecta negativamente nuestra actitud. El mundo anda todo el tiempo tratando incluso de encontrar explicación o justificación en las escrituras a ciertas acciones, a ciertos intereses, a ciertas inclinaciones nuestras como humanos. Eso pasaba en aquel entonces y eso pasa también en la actualidad. Dentro de las iglesias que hay que sí, que si el pastor tiene que casar a los homosexuales y si no, pues entonces los acusamos. Y porque Cristo, y empiezan a decir blasfemias contra Cristo y empiezan a faltar el respeto a grandes hombres de Dios. Es lo normal, no pasa nada. Hay montones de iglesias así. ¿Qué pasó con el carácter de Cristo? ¿Qué pasó con la identidad cristiana? Estamos bajo ataque, la gente no lo ve probablemente porque andan muy metidos en su vida. Pero la iglesia cristiana, y cuando digo la iglesia cristiana no me refiero a una institución en particular, me refiero a la iglesia de Cristo, esa que no tiene nombre, que va a venir a buscarse el Señor Jesucristo un día. Esa iglesia cristiana está bajo ataque permanente, todos los días, destruyendo edificios. Uno ha hablado, ¿no? Que la guerra de Ucrania, ¿no? Que si la guerra de Israel contra Hamas, la destrucción que hay de todas las infraestructuras de aquellas regiones, de aquellos lados del mundo. Eso mismo está aconteciendo dentro de la iglesia cristiana, porque están recibiendo un montón de ataques y un montón de jóvenes no tienen una identidad, no la tienen. Conversando con alguien en estos días, joven en nuestra iglesia, me decía, pastor, yo no me siento identificado con esta iglesia. No me identifico, pero ¿por qué no te identificas? ¿Qué no te identifica? No me identifico. Me hizo una pequeña lista de las cosas por las cuales no se identifican. Y porque no estoy de acuerdo con que la iglesia vea las cosas de esa manera y las maneje de esa forma. Le pregunto, bueno, ¿y qué tal? ¿Estarías de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice la Biblia? No me quiso responder. Cuando le hice la pregunta de si estaría o no de acuerdo con lo que la Biblia dice, dejando afuera a la iglesia, no, lo que dice la Biblia, no quiso responder. No, la respuesta, lo que me dijo fue, no quiero hablar de ese tema. Y es una persona que pasa por cristiano dentro de nosotros. Hay incluso temores por parte de la parte de los mayores en cómo se están formando los jóvenes o cómo vienen formados los jóvenes y cómo se están formando los niños. Porque esos mismos son los que son padres y son los que son madres. Y ellos están formando a sus hijos. ¿Qué formación pueden recibir sus hijos? Cuando desde los padres hay déficits de identidad con Cristo y de identidad con la iglesia cristiana y de identidad con una institución que pertenece a la iglesia cristiana. Esos problemas estaban en aquel entonces y esos problemas están hoy también. No estamos exentos de eso. La tecnología y la comunicación. En Éfeso no podemos hablar que habían celulares, internet, conexiones de computadoras inalámbricas o por cable. No. Habían otros métodos de comunicaciones. El asunto es que habían en aquel entonces su modelo de periódicos, había su modelo de voceros que publicaban las noticias en vivo y en directo, caminando, andando por las calles, contando lo que pasaba para que la gente estuviera informado. Eso funcionaba de esa manera, aunque era diferente al modelo actual. Bueno, de hecho, algunos de nosotros, por la edad que tenemos, muchas veces tuvimos que pasar telegramas. ¿Cuál de los jóvenes de hoy conocen los telegramas? Ninguno, yo creo. Ninguno. Los jóvenes de hoy en día le preguntan, ¿telegrama? No, yo conozco una aplicación, pero no se llama telegrama, se llama Telegram. Porque ni siquiera te saben decir en español que esa aplicación que se llama Telegram es en inglés. Si la llevas al español se llama telegrama. Pero le hablas de un telegrama, no saben qué lo que es, excepto la aplicación que se llama Telegram. Quiere decir que en una generación como la mía, conocimos los telegramas, ya no existen hoy en día los telegramas. No es que no existan, es que ya eso no se usa.
Al decir no existe es que eso ya no tiene popularidad. ¿Por qué? Porque el mundo de la comunicación ha avanzado mucho, se ha modernizado demasiado. Pero en aquel entonces, con las formas que había, hacían que Éfeso fuese una ciudad que estuviese muy bien informada. Era una ciudad donde corrían las noticias. Y si el que informaba era una persona verídica, informaba bien. Pero si esa persona era una persona perniciosa, informaba mal. La sociedad actual es exactamente lo mismo. La globalización que existe, y estamos conectados en todas partes del mundo y estamos en el país que estemos y podemos saber la noticia en vivo y en directo, lo que está pasando en cualquier lugar. Pero el problema es que si nosotros fuésemos a dar la noticia, y vamos a poner un ejemplo X cualquiera del descarrilamiento de un tren. Se acaba de descarrilar un tren en la localidad X y está la policía y los cuerpos de seguridad, los rescatistas en el área y están trabajando durísimo y está lloviendo fuerte. La noticia se acabó porque ¿qué más va a decir la persona? Lo único que puede hacer es describir lo que está pasando, si está ahí en vivo, o lo que hoy se conoce como comentarista. ¿Qué pasa con el comentarista? Que el comentarista moldea el criterio del oyente y está todo el tiempo bombardeándote con ideologías. Y claro, el tren se descarriló porque el gobierno de derecha o el gobierno de izquierda que no se ocupa de esto y de lo otro. Y entonces ya no es noticia, ya es tratamiento ideológico. ¿Pasaba en aquel entonces? Sí. ¿Pasa en la actualidad? También pasa en la actualidad. Y nosotros en este mundo que estamos viviendo estamos siendo bombardeados constantemente con informaciones y con ideas que rápidamente se esparcen por todos lados y nosotros las damos por ciertas. Y la mayoría de las veces, sin siquiera indagar, averiguar la fuente de la cual está llegando la noticia y todo el comentario que viene asociado a la noticia. Esas cosas están dañando enormemente a tal punto que dentro de la iglesia cristiana hay personas que siguen votando a partidos de izquierda simplemente porque dieron una ayudita social. Y voy en contra de otros que son más conservadores, que creen en Dios, que oran, que presentan, no digo que vayan a ir al cielo, pero se muestran conservadores, pro vida, y el cristiano le vota en contra. No solo por cuestiones de identidad, que ya hablamos de eso, sino porque escuchamos a los comentaristas. Lo mismo pasaba en tiempos de Éfeso, y eso ha afectado a la iglesia hoy en día como afectaba a la sociedad de aquel entonces. Y por último, de estos análisis que estamos haciendo, los valores y la ética. La ética cristiana que Pablo le enseñaba a los efesios se contraponía con la moralidad que prevalecía en la sociedad pagana de aquel entonces. A menudo esa sociedad estaba marcada por la inmoralidad de una manera probablemente distinta a la actual, en ciertos aspectos, como por ejemplo las sacerdotisas que estaban en los templos, que si vivían o convivían, tenían relaciones íntimas con los que venían a ofrecer y era parte del ofrecimiento, del sacrificio, del ritual que acontecía en aquel entonces por la falta de valores y de ética. Eso pasaba en aquel entonces. El apóstol Pablo atendía este asunto hablándole a la iglesia, tratando de elevar el estándar de ética, el estándar de moralidad de la gente de sus contemporáneos. ¿Qué pasa en la actualidad? Los cristianos hoy en día también enfrentamos desafíos tremendos para vivir de acuerdo a estos valores que en las escrituras nosotros encontramos. Y es muy común encontrar deslices con valores totalmente opuestos al cristianismo. Hablemos del hedonismo, por ejemplo, que es la autosatisfacción. El hedonismo lo que te enseña es tú lo que tienes que hacer es sentirte bien. Eso es lo que tú necesitas. Olvídate de todo lo demás. Tú necesitas sentirte bien. Si estás aquí, te sientes bien, está todo fenomenal. Felicidades. Lo aprobaste todo. Porque eso es lo que incentiva el hedonismo. El relativismo moral
es que, bueno, como les ponía ahorita, hace un rato con respecto a la emisora de radio de la que estoy hablando. Bueno, todo es relativo, ninguna verdad es absoluta, toda verdad es porque si yo estoy mirando una estatua desde esta posición y tú la estás mirando desde la otra posición, yo la describo como yo la veo, tú la describes como tú la ves y las dos son verdades, pero las dos verdades son distintas, totalmente distintas. Por lo tanto, la verdad es relativa. En un mundo relativo, donde toda verdad es relativa, también el moralismo es relativo. Lo que para ti es moral, para mí es inmoral. Y lo que para mí es moral, a lo mejor para ti, pues no, dependiendo de la sociedad, de la conveniencia personal. Lo justificamos. Eso es terrible. Eso está viviéndose hoy en día. Y si no quiero entrar mucho porque estamos hablando muy genéricamente, pero si empezáramos a hablar y poner ejemplos particulares de cómo la pérdida de valores y la pérdida de ética dentro de nuestras filas cristianas está afectándonos a nosotros, a nuestras congregaciones, es espantoso. Es espantoso. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué? Y todo tiene que ver con la relación con Dios. Todo tiene que ver con la relación que tenemos espiritual con Dios. Vamos a desglosar el versículo en los dos trocitos en que podemos dividirlo. Por último, fortalezcanse en el Señor. Es decir, miren, ya les he dado una arenga tremenda. Ya les he hablado de las situaciones, de lo que estaba aconteciendo, de lo que está aconteciendo actualmente. Pero mi mensaje final, el centro, el meollo de lo que estoy hablándoles a ustedes, como habíamos leído en el Antiguo Testamento, un texto que decía, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En una versión de Pablo es, por último, fortalezcanse en el Señor. Es decir, necesitas recibir la fuerza que viene del Señor. Necesitas fortalecerte en el Señor, la fortaleza que viene a través de la oración, del ayuno, de la meditación, del tiempo a solas con Dios, del vínculo a algún ministerio, del trabajo en algún ministerio en tu localidad, en tu país, internacional, pero ocúpate en algo, porque el ocioso es fácilmente llevado por todo tipo de viento de doctrina. Y luego entonces, cuando vemos el desastre, decimos, ¿qué le pasó? Lo que le pasó es que no se fortaleció en el Señor. No buscó la fortaleza que viene de Dios. La fortaleza que viene de Dios. La segunda parte del versículo dice, y en el poder de su fuerza, porque no es ni siquiera tu fuerza por más que ores y ayunes. No es por tu fuerza por más que estudies la Biblia y te la conozcas de memoria. Cuando eres fuerte, no eres fuerte por tu fortaleza, eres fuerte por el poder de Dios que está en ti. Lo que quiere decir, el apóstol Pablo nos está a nosotros advirtiendo, la sociedad está terrible, el mundo que te rodea está perdido, la influencia que recibes es fatal. ¿Cómo te puedes escapar de todo eso? Fortalécete en el Señor. ¿Cómo tú puedes competir con la falta de vergüenza, con la falta de ética, de principios, de valores? ¿Cómo tú puedes competir con las noticias desinformándote en lugar de informándote? ¿Cómo puedes competir con un mundo globalizado en la economía que te fuerza, que te empuja a ser consumista y a querer más y querer más y querer más para tener más? Porque el estatus tuyo y el valor y el respeto que te van a dar los coetáneos tuyos va a estar fundamentado en tu riqueza, en tu posición social, económica, en cómo tú te sientas, en cómo tú tengas, en tus bolsillos, en tu cuenta bancaria. Entonces, trabajar y trabajar y trabajar y hasta llegar al punto en que ungido de Dios trabajando los sábados, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Las Sagradas Escrituras nos dicen, ten cuidado que no caigas. Ten cuidado que no caigas. El fuerte no cae. Las Escrituras dicen, el que se cree que es fuerte,
Cuídese que no caiga. ¿Por qué? Porque el que se cree fuerte cae, pero el fuerte no cae. El fuerte, ese no cae. El que cae es el que se cree fuerte. El fuerte, cuando entiende que todo lo puede en Cristo, que es el que lo fortalece, ese permanece fuerte. Pero cuando ese que tú ves fuerte, en apariencia, está confiando en su fuerza, en que no, está bien, yo puedo, sí, yo puedo coquetear con el diablo y no pasa nada. Yo puedo coquetear con él. Yo sé cuándo parar, yo sé dónde dejarlo, yo sé dónde no meterme, yo sé hasta dónde le puedo escribir, yo sé hasta dónde le puedo hablar, yo sé hasta dónde le puedo visitar, yo sé, el que se cree fuerte cae, el fuerte no cae. Y no hay forma de ser fuerte si no nos fortalecemos en el Señor a través de los métodos que Él preparó para que nosotros fuésemos fortalecidos. Y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, en el de su fuerza. Porque cuando entonces yo me doy cuenta que soy débil, entonces que puedo ser fuerte, decía el mismo apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me agarro de Él. Porque cuando yo me doy cuenta, descubro mi debilidad, me agarro de Dios, me agarro de su mano poderosa. Y cuando yo me agarro de la mano poderosa de Dios, puedo entonces ser fuerte. El que anda agarrado de Dios no cae. ¿Qué pasa entonces con los hogares? ¿Qué pasa con los hombres de hoy en día? ¿Qué pasa con el cristiano de hoy en día? ¿Qué pasa con aquel que se supone que es el líder, que es el sacerdote de su casa? ¿Qué pasa con nosotros? Hay tres buenísimas razones por las cuales nosotros, los caballeros cristianos, tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero compartir con ustedes estas tres buenísimas razones. La primera es que no hay manera de resistir las batallas espirituales y las tentaciones. No hay manera. El diablo nos mira y se ríe. El diablo tuvo la desfachatez de atentar contra Cristo, tentándolo. Así que, ¿quiénes somos tú y yo? La vida cristiana implica enfrentarse constantemente a batallas espirituales y a tentaciones. En el libro mismo de los Efesios, este mismo que estamos hablando, nos está aclarando que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra poderes espirituales malignos que están pululando a nuestro alrededor. Pero si nosotros encontramos personas como por ejemplo la misma Eva, que fue a contonearse allí frente al árbol prohibido. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros frente a lo prohibido? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego decimos, ay, el enemigo me engañó. No, no te engañó. El enemigo no te engañó. El enemigo no me engañó. Yo fui a tentar al enemigo para que el enemigo me diera me diera ese incentivo que alimenta el placebo en mí, para entonces yo sabroso y cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Eso es lo que está, eso es la realidad. Nos enfrentamos constantemente. A nosotros nos importa fortalecernos en el Señor, porque no hay manera de recibir la resistencia espiritual y las herramientas espirituales que nosotros necesitamos para vencer la tentación. Me da mucho la atención conversando estos días con algunas personas, les recordaba, cuando Jesús fue tentado por el diablo, y mencioné hace un minuto la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿cómo lo tentó Satanás? Porque escrito está. Es decir, tiene la desfachatez de utilizar las escrituras incluso para tentarnos. Lo tentó a Cristo de esa manera y con nosotros también lo hace igual. Exactamente igual. Y siembra dudas en la mente, y siembra inconformidad en la mente y procura desviar la mirada y hacernos poner la mirada en, voy a poner un ejemplo que pudiera parecer escandaloso para ciertos sectores, y es que
Dios es demasiado amoroso. Bueno, por decir que Dios es demasiado amoroso, hay quienes no creen en el infierno. Hay iglesias que predican que el infierno no existe, que un Dios tan amoroso no puede tener un castigo tan dramáticamente terrible. Para alguien que pecó 50, 60, 70 años, 80 años, a estar una eternidad en el fuego. Bueno, es para su autosatisfacción poder presentar un Dios que es tan bueno que se le olvida que también, además de Dios bueno y misericordioso, también es fuego consumidor. Se les olvida. Nosotros, para poder resistir al malo, tenemos que estar fortalecidos en el poder de su gracia. Liderar con sabiduría y con fortaleza espiritual. Nosotros los caballeros cristianos ocupamos a menudo los roles de liderazgo, o bien sea en la familia, o bien sea en nuestra iglesia o en nuestra comunidad, ¿no? Este liderazgo nuestro requiere sabiduría, como Salomón pidió, discernimiento y una fortaleza espiritual profunda, con conceptos sólidos, con ética. Hace falta que cada hombre de Dios cristiano esté lleno de los valores que representa el cristianismo. Y si nosotros no mantenemos una relación sólida con Dios, ¿cómo vamos a vivir como hombres de integridad? ¿Cómo vamos a vivir como hombres efectivos en lo que hacemos? ¿Cómo vamos a nosotros mismos poder ser un ejemplo del evangelio, aun cuando no hayamos hablado, no hayamos expresado nada? Es sumamente importante que nosotros comprendamos, entendamos el valor, la importancia que tiene en que nosotros seamos el reflejo, la imagen de Cristo en nuestro entorno. ¿Qué idea tiene la gente de Dios? ¿Qué idea se puede hacer la gente de lo que es el cristianismo? ¿Cómo puede la gente imaginarse qué tal era Cristo? La manera más gráfica es viéndonos a nosotros. Y número 3, para poder mantener la paz interior, esa paz que el mundo no puede dar, que solo la conoce el que ha nacido de nuevo, el que tiene a Cristo en el corazón, y poder cumplir con el propósito de Dios, un propósito divino para nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios. ¿Cómo se puede en un mundo tan convulsionado tener paz? Llénate de Dios. ¿Cómo puedes tener control de tus emociones que aunque todo vaya mal en apariencia y la primera plana del periódico lo que esté trayendo es catástrofe y no salgas de una para entrar en otra y aún así mantener la sonrisa en tus labios y poder pararte a cantar una alabanza, pararte a predicar un sermón, pararte a dirigir una programación, pararte y predicarle en la calle a alguien acerca del Cristo, aún con todos los problemas que la vida está trayéndote, que el enemigo está poniendo, o en ocasiones incluso ni siquiera de mala fe, nosotros mismos nos equivocamos y produjimos algo que ha tenido como consecuencia una reacción adversa que afecta a nuestra economía, a nuestra salud, que afecta a nuestro hogar, que afecta a nuestro trabajo, que afecta a algo. Y a pesar de estar afectados, ¿cómo podemos mantener la paz, la alegría, la tranquilidad y mantenernos trabajando por el Señor en el ministerio que tenemos, ya sea pastoral, ya sea de un departamento, de un ministerio dentro de la iglesia, ya sea de lo que sea, el trabajo que tenemos para Cristo? ¿Cómo lo podemos mantener aun cuando nuestro mundo interior puede estar siendo atacado y nuestro mundo externo, en nuestro círculo más cercano, esté siendo demasiado atacado? Cuando estamos fortalecidos en el Señor, nosotros podemos enfrentar eso. Nosotros podemos enfrentarlo. Nosotros podemos caminar hacia adelante. Hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito de parte de Dios que fuimos creados para cosas buenas. El mismo libro de Filipenses 4:7 lo dice. Nosotros fuimos creados para buenos propósitos. Nosotros fuimos creados para Dios. Dentro de su mente hay un propósito con nosotros. Dentro de su mente hay un plan con nosotros. Él quiere que nosotros nos apeguemos a ese plan que Él tiene con nosotros porque quiere bendecirnos a nosotros y a nuestro entorno. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con el liderazgo en el hogar? ¿Qué pasa con el liderazgo del cristiano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las oraciones de poder que se escuchaban antes? ¿Qué pasa con las predicaciones de poder que se escuchaban antes?
¿Qué pasa con esa gente que orábamos en las noches? Esa alabanza de Marco Vidal, creo que es Marco Vidal, sí, se llama Cristianos, la alabanza. Yo les invito a ustedes a que una vez que hayamos terminado de conversar, la busquen ahí en YouTube, se llama Cristianos, la alabanza. Estoy seguro que ustedes la han escuchado mucho, probablemente nuestros jóvenes no la han escuchado, porque son alabanzas de hace 30 años atrás. Y muchos de nuestros jovencitos no la escuchó nunca, porque hoy en día ni siquiera la buena melodía y la buena música ya son atractivas. Los ritmos que se escuchan hoy en día dejan bastante que desear. Vaya. El asunto es que aún así, cuando ya no puedes discutir con el joven porque ya es mayor de edad, y aunque es tu hijo o tu hija, aunque es alguien cercano a ti, pues no puedes imponértele. ¿Cómo tú puedes mantener la paz? Hay que llenarse de Dios. En conclusión, mis hermanos, fortalecerse en el Señor, estar lleno de la gracia de Dios, en el poder de su fuerza. No es una recomendación como les decíamos al principio. Es una necesidad fundamental para todo caballero cristiano. Yo me arriesgo a decir que para toda mujer de Dios también. Pero como que estamos en la semana del caballero, por eso me enfoco en hablarle al caballero, pero es para todos. El fortalecerse en el Señor es la base sobre la cual se puede resistir la tentación. Podemos enfrentar espirituales, podemos liderar con eficacia, podemos mantener la paz en el interior, tener un testimonio, dejar un testimonio vivo, cumplir con un propósito, desarrollar un carácter que falta tanto en el mundo de hoy, carácter sólido. Hoy en día eso falta. Y la fortaleza de Dios en nosotros es algo que es accesible para todo el que le busca, porque él mismo dijo, buscadme y viviréis. Es el Señor quien lo dijo, buscadme y viviréis. Y fue Jesús quien dijo, el que busca halla, el que llama se le abre. Es un montón de promesas las que hemos tenido de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no darle al mundo hombres y mujeres cristianos llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no darle al mundo hombres y mujeres con carácter, con virtud, no con un cartelito que diga Cristo o el símbolo de un pez pegadito en el baúl, en el maletero de tu carro, de tu coche? ¿Por qué no vivirlo en nuestro día a día? ¿Cómo podemos decir que somos muy cristianos y muy espirituales y nuestros hijos nos escuchan gritarle y ofenderle a nuestra pareja, a nuestro cónyuge? ¿Qué tipo somos? ¿Cómo es que podemos aparentar una cosa en la iglesia y apenas salimos, le dimos la espalda al templo, pues nos transformamos en el verdadero yo a la hora de tratar a los demás, a la hora de mirar a los demás, a la hora de juzgar a los demás de adentro o de afuera, no importa? Es nuestro estilo de vida, no tiene nada que ver con que estemos en la iglesia o estemos en el trabajo. No, es que somos así. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos cambiar nuestro entorno? ¿Cómo podemos darle más estabilidad espiritual, moral a nuestros hijos en la casa? ¿Cómo lo podemos lograr? Llenándonos de Dios. No hay otra, hermanos. Fortalecidos en el Señor es como único podremos vencer. Incline su rostro y ore conmigo. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque nos has permitido compartir este tiempo acerca de estos temas. Nos has permitido en tu misericordia ser oidores de verdades de antaño y verdades actuales. Ayúdanos a estar a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados y perdona a cada uno de mis hermanos que en este momento suplica también tu perdón. Ayúdanos en nuestro día a día a vivir conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, conforme a tu sueño con nosotros. Que podamos estar a la altura de lo que tú esperas de nosotros, ser usados en el plan que tú tenías con nosotros. Perdónanos las veces, Señor, que tu plan con nosotros se retrasó. Perdónanos las veces que tuviste que cambiar de ejecutor para ese plan
porque nosotros no estuvimos disponibles. Perdónanos, perdónanos las veces que queriendo hablar con nosotros, para nosotros fue más importante el sueño o la película o el entretenimiento virtual que conversar contigo. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a cambiar eso. Perdónanos nuestra enfermedad espiritual, Señor, nuestra falta de apetito, porque estamos conscientes que mientras más enfermos nos ponemos, menos apetitos tenemos. Y al no tener apetito no podremos ser levantados. Ayúdanos, Dios, en etapas como esa, no te alejes de nosotros. En etapas como esa no nos abandones. Átanos con lazos de amor. Acércanos a ti, Señor. Ayúdanos a volver a amar, a volver a vivir esos momentos de gloria que vivimos en algunos momentos contigo. Ayúdanos, Señor, a recordarnos de esos momentos en que tú nos hablabas, mientras nosotros te hablábamos, como tú nos escuchabas, cuando nosotros conversábamos contigo, de la manera en que dialogábamos, nuestro espíritu y tu espíritu dialogaban en oración, cómo tú te relacionabas con nosotros cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo, cuando fuimos llamados al Evangelio, cuando nos enamoramos de ti, cuando vivíamos ese idilio, esa luna de miel contigo, Señor. Ayúdanos a volver a tomarla, ayúdanos a tener un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un décimo aire. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sánanos, recupéranos. Ponnos los sueros que necesitamos con la medicina espiritual que necesita nuestra alma. Pero no nos dejes de hablar, no nos abandones. Un poquito más, Señor, un poquito más, y permite que haya hogares sólidos, caballeros enamorados de sus esposas, esposas enamoradas de sus hombres, trabajando juntos, dando un buen ejemplo en la casa, edificando hogares sólidos, espirituales, donde se respire el Espíritu Santo en las conversaciones, en las comidas, en las fiestas, en los momentos del luto y en los momentos de la alegría, en los momentos de la prueba y en los momentos de la victoria. Que se sienta, que se respire ese ambiente de espiritualidad en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, porque solo la fuerza que proviene de ti nos puede hacer fuertes. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús, te lo ruego y te doy gracias. Amén.